Bienvenidos a tu podcast Dirección Correcta. Donde buscaremos cómo entiendas y mejores a tu equipo para formar mejores organizaciones exponenciales. Yo soy Tavo Rubalcaba. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast en Dirección Correcta. Yo soy Tavo Rubalcaba y hoy tenemos un gran invitado, Shell Valle. Muchísimas gracias porque hayamos coincidido hoy en Guadalajara. Genial, gracias, Shell. Director general de Pastes Quicos. ¿Cómo te encuentras hoy, Shell? ¿Cómo estás? Bien, Tavo, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, pues es algo que se dio y ojalá que le pueda aportar hoy a tu audiencia y muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Shell, platícanos un poquito tanto de ti como de tu empresa. Una empresa ya con años de trayectoria, con una gran historia que me gustaría que platicaras un poquito y ya con, pues no sé cuántas sucursales tienes, pero ya presencia en los estados más importantes de la República, ¿no? Bueno, justamente nos falta Jalisco, pero esperemos que el próximo año por eso te traje para acá, güey, para que veas que aquí debe haber una sucursal. Seguro, y no una. Con el tamaño de la ciudad nos da para 50 sin problema. Chingón. Pues mira, voy a empezar a hablarte un poco de la historia de la empresa porque creo que es mucho más interesante que lo que yo te pueda contar de mí. Pastes Quicos es una empresa que tiene ya 50 años. Es una empresa que fundó mi abuela en 1972. O sea, eres tercera generación. Soy tercera generación, Wow. entonces traigo la cruz, cañón y el estigma de o la quiebras o la llevas al éxito y la vuelas del estadio. O la vuelas. Que por el camino que vamos, espero volarla del estadio. Sí, no espero menos de ti y así va a ser. Gracias. Ya te estoy viendo volar, Shell, ahí va. Gracias, ahí vamos. Y pues todo esto viene, yo creo que como todo negocio familiar en México, empezamos en base a la necesidad. Ajá. O sea, realmente muy pocas familias nacen en cuna de oro, muy pocas familias tienen un estatus privilegiado y nosotros somos de esas familias que no tuvieron ni un estatus privilegiado ni nacieron en cuna de oro. Nuestra historia empieza justo en el peor momento de la vida. Fallece mi abuelo era minero electricista. Okay. Mi abuelo enviuda muy joven, con 4 hijos, bueno, 3 ya en vida y 1 en proceso. Ajá. Está embarazada mi abuela. Y un buen día... tu abuelo fallece estando embarazada, tu abuela. Sí, correcto. Wow. Entonces, un buen día se va la luz en la vecindad que vivía mi familia. Uh-huh. Pues, ¿quién era el electricista? Bueno, pues el minero, ¿no? Entonces le hablaron a mi abuelo. Sí. Mi abuelo va, atiende el problema de los vecinos, se da Ajá. cuenta que algo está mal en las cuchillas, va, lo arregla. Pero en ese inter llega un vecino a su casa y se da cuenta que no hay luz. Entonces, cuando va a ver el centro de carga, se da cuenta que las pastillas estaban abajo. En ese momento sube las pastillas, mi abuelo sale volando y no muere de la electricidad porque trae su equipo, sino muere de la caída. Wow. Entonces, a mi abuela le toca enviudar muy joven, Ajá. madre pues, ya soltera, y le tocaba sacar adelante a sus hijos. Entonces, mi abuela siempre fue alguien muy trabajadora, muy emprendedora, pero sobre todo alguien que era muy buena para la cocina. Entonces se da cuenta que el paste, que ahorita explico que es un paste para la audiencia. Sí, por favor. Lo voy a explicar más adelantito, pero bueno, mi abuela se da cuenta que el paste es un producto que está ganando mucha popularidad en Hidalgo. El paste es un producto que llega en el siglo XIX por los ingleses. Uh-huh. En la provincia de Cornwall, Inglaterra, es donde es este producto, que básicamente el paste es una empanada, simplemente es un panecillo horneado relleno de algún guisado, dulce o salado, y que bueno, pues fue adaptado por los ingleses porque era el alimento minero. En realidad el paste se tomaba originalmente de la trenza, porque los mineros tenían las manos sucias, y de la trenza agarraban el paste para podérselo comer y se comían todo y la trenza al final la tiraban. Por eso el paste original es un paste trenzado, es un paste de una pasta galletosa, pasta dura como nosotros la conocemos. Uh-huh. Y bueno, se empieza a hacer popular en la región. Cuando eso sucede, mi abuela se da cuenta que necesita ya empezar a hacer algo similar. Y entonces un buen día a una de sus primas que tenía en Real del Monte Hidalgo le llama y le comenta, oye, prima, necesito que me enseñes a hacer pastes. No te preocupes, vente para acá, yo te enseño. Pues resulta que mi abuela se va en el único transporte público que en ese momento había. Ajá. Y la tía no la recibió. Mi abuela estuvo desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche esperando a que la tía la recibiera y a las 7:30 salió el último transporte. Ajá. Entonces se tuvieron que regresar. Pues estuvo todo el día ahí. Estuvo todo el día ahí, pero ahí es donde creo que
está la diferencia. Si tú te quedas esperando a que las cosas te lleguen de manera natural, pues no se te van a dar. Mi abuela en el inter que estuvo esperando a que le pasaran la receta, se fue a ver y a preguntar de qué estaba hecho el paste, qué era el paste, cómo podía ella generar una receta propia. Entonces O mi sea, la que abuela, no llegó era la prima de tu abuela, no sí, llegó. la dejó plantada tal cual, No quiso no le pasar la quiso receta compartir nunca. nada. Y entonces mi abuela, pues en ese orgullo de mexicano que siempre tenemos, a pesar de que estamos siempre contra las cuerdas o en las peores situaciones, siempre tenemos ese ímpetu de salir adelante. Claro. Para no hacerte el cuento más largo, mi abuela desarrolla su propia receta. Después de muchos meses de sacrificio y esfuerzo, logra dar con una receta que para ella era la receta especial del paste, así como la receta original de KFC, tal cual. Ajá. Y un buen día quiere sorprender a mis tíos y a mi papá diciéndoles, oye, ya tengo la receta. Entonces, todo lo que tenía para la comida ese día lo invierte en comprar todos los insumos o materia prima para elaborar el producto. La única diferencia es que mi abuela había hecho las pruebas en su negocio, perdón, en su casa, y obviamente el tipo de horno que tenía pues era muy distinto a donde los fornear. Sí. Entonces cuando va y hace los pastes, los hace en otro lugar, y para sus sorpresas los pastes se le queman porque los deja más tiempo del debido. Pero como era el único alimento que tenía para ese día, llevó la charola al centro de la mesa y con lágrimas en los ojos le dijo a mis tíos y a mi papá, perdón, yo los quería sorprender con la comida para el día de hoy. Desafortunadamente se me quemaron los pastes y esto es lo que nos vamos a comer hoy. Entonces rompieron la pasta Ajá. porque estaba quemada Sí. y todo lo adentro pues al final estaba muy bueno y se lo comieron. Entonces a partir de ahí mi abuela dijo, no me puedo dar el lujo de volver a fracasar, y entonces empezó a ver qué podía hacer. Un buen día llega a una lonchería en el centro de Pachuca Hidalgo Ujú. y había una lonchería que se llamaba Kikos. Se llamaba así porque la señora tenía dos hijos, uno que se llamaba Francisco y otra hija que se llamaba Francisca. Entonces mi abuela le empieza a vender postres Ajá. para empezar pues a generar un poco más de dinero, y se hacen muy buenas amigas. En algún punto, esta señora que tenía la lonchería se muda de la ciudad y mi abuela le traspasa el local. Entonces mi abuela con mucho Wow, y de ahí esfuerzo. nace el nombre. Sí, nace el nombre de ahí, Pastes Kikos, porque ella hacía Ya, postres, ajá, pero ajá. además incursiona en el tema del paste y decide dejarle el nombre de Pastes Kikos porque ella dijo, yo también tengo a mi Francisco, que era mi papá. Ok, ya. Wow. O sea, coincidió como anillo al dedo. Sí, como anillo al Y dedo. era una lonchería y cambiaron nada más el nombre de Pastes Kikos. Correcto, Se quitaron el agregó el nombre de pastes. lonchería y agregaron la palabra Pastes Kikos, Ok. porque cada vez empezaba a ser más popular y mi abuelita empezó en un horno chiquito que no te hacía más de 50 pastes por hora. Y entonces empezó a vender 50 pastecitos al día, luego 100, luego 200, luego 300, hasta que empezó a vender por lo menos 500 pastes al día, que le permitía ya sostener a su familia. Qué gran historia, Shell. Qué gran historia. Me imagino que en algún lugar, en la sucursal número 1 debe estar escrita o algo, pero qué gran historia. Oye, ¿y cómo es esta transición entre hasta dónde lleva en su tiempo Pastes Kikos tu abuela, hasta dónde lo lleva tu papá? Y me platicabas que tú ya conoces el negocio desde hace más de 7, 8 años, ¿no? Entonces, ¿en cuáles son estas etapas? Pues mira, mi abuela en el 72 abrió el local, lo mantuvo 20 años como un local tradicional, tal cual, y mi papá en el año del 90, cuando yo ya venía en camino, Ujú. decide abrir una segunda sucursal. Entonces, cuando esta ¿Tu papá, sucursal... cuando tú ya ibas a nacer, abre una segunda sucursal? Sí, mi mamá está embarazada, yo Sí. ya venía en camino, Sí, y mi papá decide abrir una segunda tienda. Habla con mi abuela, le pide permiso de hacer esta segunda tienda, sí. y esta segunda tienda también tiene una historia muy peculiar. Digo, no me quiero centrar en la historia de la empresa porque creo que pasaría Hay hablando mucha horas. historia, qué increíble, Sí, qué padre. pero una historia que me gustaría compartirte es que durante el proceso de estos 20 Perdón, años... pero se da uno cuenta, ¿no? Cuando una empresa tiene tanta historia, tantas raíces y que lo importante, te decía, sí, esta historia está en algún lugar porque muchas veces hay lugares que les crean un concepto y sobre el concepto basa ese lugar, ¿no? O sea, yo sí de muchos restaurantes que en la carta viene la historia, muchas son falsas, güey.
La tuya es real. Entonces, Sí. eso que tienes súper poderoso hoy se transmite a través de ti. Y sí es importante, si no lo tienes, güey, que la tengan, ¿no? O sea, platícame un poquito esta segunda parte donde entra tu papá con esta sucursal. Pues mira, durante estos 20 años que mi abuela tuvo el negocio, manda a vivir a mi papá a Veracruz porque no le alcanzaba el dinero para mantenerlo, ¿no? Entonces, ¿Originalmente dónde vivían? originalmente en Pachuca y En mi papá Pachuca. se va a Ah, vivir a Poza Rica, Veracruz, ok, con unos familiares que tenemos por allá. ok. Y bueno, durante 15 años mi papá creció allá, regresa a Pachuca y en los 5 años que estuvo en el negocio con mi abuela, Ajá. mi papá quería un carro. Como todo joven decía, mamá, cómprame un carro. Y mi Sí. abuela decía, oye, no me alcanza. A ver, ¿qué propones? Oye, pues vamos a hacer un negocio. ¿Qué negocio? La ventaja de tener hornos de gaveta, de los de lámina, tal cual, Ujú. en la parte de atrás el horno genera demasiado calor. ¿Qué hizo mi papá? Puso a tostar pepitas y a hacer Ajá. bolsitas de pepitas del producto, digamos, de cuando ya se horneaban los pastes, empezaba a calentar la Sí, el calor lámina. que ya se producía y no Correcto. se usaba para nada. Entonces mi papá le sacó esa ventaja y empezó a vender Estaba pepitas. subutilizado el horno. Sí, correcto, ¿no? Encontró algo que era totalmente Bien, diferente. bien. Entonces empezó a hacer bolsitas de pepitas Ok, y durante 4 años estuvo ahorrando para su carro. No recuerdo la marca del carro, pero era un rojo cereza padrísimo. ok. Yo creo que era uno de estos como Cutlass o de esos carros antiguos que la verdad no, ¿para qué te miento en el En la nombre? historia sabremos. En la Sí, sí, historia sí vendrá qué en la carro es, historia güey. vendrá qué carro es. Y entonces un buen día mi papá sale a dar la vuelta en la ciudad. Digo que Pachuca es una ciudad muy chiquitita. Ujú. Y entonces el lugar donde la gente salía a dar la vuelta pues era el centro y algunos cuadros de la ciudad. Sí. Para no hacerte el cuento largo, mi papá llega al Mercado Revolución, que es donde estaban las oficinas más grandes de Pachuca en ese momento, que era un edificio de 5 pisos, y eran las oficinas más grandes, ¿no? Las oficinas de Telmex. Ok. Frente a esas oficinas estaciona su carro. Un señor sale y le dice, oye, está padrísimo tu carro, ¿no te interesaría venderlo? Mi papá, oye, lo acabo de comprar hace 2 días. Sí, está bien, pero ¿no te interesaría venderlo? Bueno, ¿qué me ofreces? Dice, mira, no tengo mucho, pero tengo este local que está aquí atrás de mí y estaría muy padre si me das el carro, te doy el local y te doy un dinero. Mi papá dijo, va. Entonces ya te imaginarás la reprenda que le puso mi abuelita a mi papá cuando mi papá llega a Sin la casa carro. sin carro, ¿no? Entonces, pues de ahí Oye, nace pero qué locura. ¿Y por qué habrá sido este intercambio? O sea, supongo que había escasez o el señor en ese momento quería el carro. no sé, ¿Y supongo que qué fue tan algo. fácil en ese momento, no? De hacer este intercambio. Sí, sí, digo, antes se honraba mucho la palabra, ¿no? Sí, claro. Y no había necesidad de hacer contratos porque la gente tenía otros valores, que Claro. más adelante hablaremos de eso, pero esos valores que tenía la gente de ese entonces refrendaba la palabra, ¿no? Y cumplía lo que quedaba. Sí. Entonces, con eso mi papá abre su primer negocio Y esa es la segunda y esa es la sucursal. segunda sucursal de Kikos, la primera de mi papá en 1990 Ok. y yo nazco. Entonces, yo prácticamente nací en el negocio y yo dormía en un guacal de madera, o sea, no es que fuera mi cuna, Ajá. pero finalmente dormí en un guacalito de madera mientras mis papás atendían el negocio. Y empezaron vendiendo pastes, jugos, tortas, licuados, cócteles de fruta, etcétera. Ok. Y Lo que vende una lonchería correcto, sí, prácticamente, sí, sí, ¿no? tal cual. Ajá. Y el negocio nos empezó a ir tan bien que pues mi abuela le regala a mi papá su primer hornito de pastes y entonces mi papá le pide el nombre o el permiso para ponerle el nombre a la tienda Ok. y bueno, así es como se crea la segunda sucursal de Pastes Quicos. Wow, wow. O sea, qué locura, ¿no? O sea, todo este tiempo tu abuela saca adelante a sus hijos con esta sucursal y tu papá tiene esta visión de, sí, voy a cambiar mi coche por un nuevo negocio pues, para darle seguimiento a esta historia, ¿no? Sí, correcto. Oye, qué padre, de verdad, Shel, qué buena historia. Tiene que estar enmarcada en las sucursales más importantes, ¿eh? Oye, y hoy en día, a ver, hoy en día, ¿qué es Pastes Quicos? O sea, estás en muchas sucursales, en muchos estados. ¿Cuántos empleados son? Platícanos un poco qué se ha logrado hoy a través de esto. Pues mira, Pastes Quicos es una familia disfuncional a veces, pero al final familia, que somos cerca de 600 miembros en el equipo de trabajo. Wow, qué No me gusta locura. llamar trabajador a la gente, porque Ujú. creo que trabajadores somos todos, Sí, pero en realidad es mi equipo de trabajo y gracias a ellos somos lo que somos hoy como empresa. Somos una empresa que está ubicada en 7 estados de la República, si no me recuerdo, si es Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Querétaro, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala. Entonces sí, son 7. 7. Tenemos 118 sucursales hasta el día de hoy y el plan para el 2023 es crecer un 45% para lograr cerrar el 2023 con 170 sucursales aproximadamente. Wow, qué locura.
O sea, y este crecimiento de 40 y tantos por ciento, ¿cómo crees que se puede lograr? Y ahí es donde te pregunto un poquito, ¿qué equipo necesitamos, qué visión y dónde entras tú? Pues mira, yo entro hace 2 años a la empresa, o sea, ya tenía 7 años trabajando con mi papá, pero hace 2 tomé formalmente la dirección general de la misma. Desafortunadamente, ante la situación que estamos viviendo, mi papá se contagia de COVID y fallece. Ya. Entonces, justo el 6 de noviembre se cumplieron 2 años de su aniversario y bueno, me toca a mí a la semana de su fallecimiento, pues Salir al entrarle al quite. quite, ¿no? Sí. Entonces, me encontré con una empresa triste, desmotivada, una empresa O sea, me que imagino que la gente, por el crecimiento que hizo tu papá cuando fallece, ¿cuántas sucursales tenían? llegamos a tener 130 en O su sea, momento. que prácticamente son de tu papá. Sí, sí, sí. O O sea, sea, de hecho son de tu papá. sí. Entonces, no sé, yo me imaginaría que, como dices tú, me topo con una empresa triste porque se va el dueño que abrió 130 puntos y que todo el mundo, yo creo que movía a todo el mundo, ¿no? Sí, Todo el mundo lo veía para arriba. y es que la gente no lo veía como el dueño o como el Exacto. jefe, lo veía como el amigo, como el patrón que estaba cercano. O sea, mi papá era de la gente que tenía, o sea, que decía, para saber mandar hay que saber hacer. Entonces, si teníamos un local, por decirte algo, en la Ciudad de México, dentro de los metros, Sí, y mi papá iba de traje, vistiendo la marca de ropa que fuera, no le importaba, se remangaba las mangas y se ponía a hacer pastes. A veces hasta echaba competencias con los pasteros a ver quién más rápido hacía o estiraba un masas. paste. Y ese tipo de liderazgo Sí, es lo que le ayudó a que su equipo de trabajo sintiera una filosofía de la empresa, de un sentido de pertenencia a tal grado que la rotación que teníamos en ese momento era muy poca. Yo, en ese momento que agarro la empresa, pues lo primero que me toca es tapar el hueco del corazón que en ese momento sentía, sí. porque la empresa me necesitaba, mi familia me necesitaba y mi papá, aunque no estaba vivo, me necesitaba. Entonces, en ese momento, entré al quite a la empresa y lo primero que hice fue hablar con todos los directores y decirles, a ver, tranquilos, porque yo los necesito. No voy a correr a nadie porque eso es Ujú. lo más fácil. Claro. Sé que hay con quien he tenido mis diferencias en estos 7 años mientras yo estuve en la organización, Sí. pero hoy me toca y borrón y cuenta nueva. Vamos a sacar esto para adelante y vamos a honrar la historia de trabajo y sacrificio que hizo mi papá. Entonces, de aquí para adelante, necesito que nos convirtamos, o sea, que dejemos de ser un equipo de trabajo y nos convirtamos en una familia. Porque solo la familia es la que te ayuda a salir de los peores momentos. Entonces, fue un mensaje motivacional que me vieron fuerte, me vieron decidido, con determinación, y a raíz de eso les cambié el mindset de ser una empresa de pastes a somos una empresa de alimentos. Ok, ok. Qué increíble. Y entonces entras tú, encuentras esta empresa y subes aún más este ímpetu, este feeling de, mira, sí es como el líder que estamos buscando, Shell, y vamos a seguir con este camino. ¿Y qué es hoy, Shell, para ti el equipo de trabajo? ¿Cómo logras, que es uno de los temas centrales que siempre tratamos de sacar, cómo logras esta cultura? ¿Cuál es la cultura hoy de Pastes Kikos? Y aparte, ¿cómo empoderas, aparte de lo que nos acabas de explicar, a ver, hablé con mis líderes para decirles, no se van a ir, los necesito y necesitamos crecer esto? ¿Cómo empoderas a los líderes en tu empresa hoy? Primero dándoles confianza, porque mi papá era muy paternalista. Él tenía que tomar la última decisión y yo les dije, a ver, no. A partir de hoy las decisiones las toman ustedes, señores, porque por eso son los directores. Yo les voy a Claro, dar la credibilidad que necesitan, claro. porque el conocimiento lo tienen y me queda claro porque gracias a ustedes hemos llegado a donde estamos. Entonces, a partir de hoy las decisiones las toman ustedes, no las tomo yo. Y la decisión final, si fuera el caso de que tenemos que tomar una decisión final, no la voy a tomar yo. Que aunque es mi papel como director general, Sí. quiero cambiarles el mindset a que la decisión final la va a tomar el equipo de trabajo. Sí, tienen que estar conscientes de, están aquí porque ustedes son los expertos, ¿no? Correcto. O sea, creo que es súper importante eso. Eso fue el primer paso, darles confianza de saber que ellos podían decidir sin que yo tuviera que hacerlo por ellos, porque tengo la filosofía que entre menos el negocio necesite de mí, el negocio siempre va a ser más exitoso. Lo segundo que hice fue empezar a implementar salarios emocionales, que esto tiene que ver con un poco del tema del capitalismo consciente. Básicamente el capitalismo consciente pues es una corriente Sí. que
se enfoca en beneficiar a los trabajadores o en cambiarles un poco la vida, ¿no? Sí, Dejando de un lado, o sea, no dejando de lado los números porque siempre son importantes, claro. pero si le va bien a la empresa, en esa misma medida le tiene que ir bien a los colaboradores. Entonces, lo segundo que hice fue implementar salarios emocionales y empezando a reconocer a la gente. Había gente que tenía 18 años trabajando con nosotros que nadie Wow. le había dicho, oye, gracias, oye, no te doy una pluma, un pin, un peluchito del doctor Simi, cualquier cosa para reconocerles ese esfuerzo y sacrificio que tenían. Entonces empecé a implementar este salario emocional, pero además empecé a sacrificar un poco parte de las utilidades de la empresa para aumentar los salarios y también empecé a reducir un poco los gastos también, porque obviamente estábamos en años de pandemia Ujú. y las ventas el primer año decrecieron del 45-50%, Sí, sí, ¿no? sí. Fue una industria que se vio súper afectada. Sí, 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 que después, gracias a la crisis, crecimos y bueno, hoy nos permitió alcanzar los volúmenes de venta que traíamos antes de la pandemia, ¿no? Ok. Entonces eso fue muy bueno para nosotros. Y bueno, y implementé en este tema del salario emocional también darles vales de despensa a los trabajadores para que tuvieran una vida más digna y que al final a la empresa también le ayudara un poco pues a deducir y a buscar que la utilidad cada vez fuera mejor para ellos. Entonces, esos fueron los 3 pasos que hice y yo donde entro, pues entro en esta parte de hacerle entender a mi equipo de trabajo que lo importante de la organización es su gente, no yo. De hecho, el organigrama de la empresa, Ujú. generalmente el CEO siempre está hasta arriba. Yo estoy hasta abajo, porque el menos importante de la organización soy yo. Los más importantes ni siquiera son mis directores. Es Ajá. la gente que día a día trabaja, que se para temprano, que a pesar de las situaciones, que viven lejos de las tiendas o que de repente pues todo el mundo tenemos problemas, Ujú. ellos son los que a las 6, 7 de la mañana están abriendo los negocios, se paran temprano, están al frente y gracias a ellos somos los que somos. Entonces, también a mi gente les quité todo eso y traté de permearles la cultura como debe de hacerse, de acuerdo a lo que yo pienso, Sí. que es como en cascada, de la cabeza hacia abajo. Entonces traté de implementarles y de enseñarles que uno de los valores más importantes para nosotros es sí la humildad, pero también nuestro equipo de trabajo, nuestra gente. Porque mi papá siempre me enseñó esta filosofía de primero ellos y después nosotros. Entonces, si bien mi papá dejó un terreno bastante claro con mucha filosofía y determinación hacia lo que queremos hacer como organización, Ujú. yo le puse ciertos ajustes y ciertos granitos, pero preservando gran parte de las cosas que hizo mi papá, porque si el negocio funciona y funciona bien, es porque él estuvo dispuesto a pagar el precio del éxito, Claro. que fue esfuerzo y sacrificio durante 30 años que estuvo al frente de la empresa. Y este modelo, ahorita son, me dijiste, 147 sucursales. 118. 118, perdón, sucursales. Este modelo, todas las sucursales de Pastes Quicos son de Pastes Quicos. ¿O cómo lo tienes estructurado? Tenemos estructurado franquicias Hay y franquicias. puntos de venta propios. Ok. El ritmo de crecimiento que tenemos, la verdad es que ya nos está rebasando porque vendemos y vendemos y vendemos. Ajá. Y hoy estamos buscando aliados estratégicos, como lo son los franquiciatarios, Ok. para que ellos nos ayuden a que la venta se distribuya para todos y no nada más para mí. Ok, perfecto. Entonces, si mañana alguien quiere proponerte poner un Pastes Quicos, es posible a través del modelo de franquicia. Sí, por favor. Y los que quieran abrir en Jalisco y en Ciudad de México, Que se en Nuevo apuren a León, hablar ya. Que se por apuren a favor. hablarle ya. Oye, qué increíble. Y bueno, y a lo largo de todo este crecimiento donde ya has entrado tú, donde lo importante, de alguna forma, como bien dices, es esta persona que se levanta a X hora, que viene a preparar, que viene a abrir, pero tú, que estás en la parte estratégica, ¿cómo has logrado crear estas automatizaciones en tu día a día? Tanto quiero que me platiques tanto en tu vida, ¿qué sistematizaciones, qué automatizaciones te dan este tiempo estratégico como dentro del negocio? Pues mira, a mí me encanta la filosofía japonesa, que es gente muy disciplinada, es una cultura que tú te subes un metro en Japón, la gente no habla, respeta, todos se Ujú. forman, Sí, muy similar al que tenemos en sí. Ciudad de México, ¿no? Igualito. Pero finalmente toda esta filosofía o esta cultura que tienen se va permeando y algo muy importante para los japoneses es el honor. Ok. Entonces, nosotros a lo largo de la historia hemos ido haciendo pequeñas automatizaciones. Básicamente nos hemos enfocado en lo que se conoce como Kaizen. Que el Kaizen, en palabras simples y llanas, es mejoras chiquitas Ujú. de manera continua.
En su momento, nosotros cuando empezábamos a tener muchísima venta, Sí. mi papá decía, bueno, es que ¿qué hago? Porque estoy vendiendo tanto que ya no tengo. Y ni modo de decirle al cliente, pues ya no hay. ¿Qué hacía? Subía el precio. Ok. De tal forma que cuando subía el Qué precio... increíble tener ese problema, ¿no? Sí, sí, era happy Happy problem. problem. Sí, y justo eso hacía que la gente, pues, dejara de comprar o no comprara tanto y eso nos ayudaba un poco a preparar las cosas. Y de repente tenemos una línea de producción de 15 señoras que descorazonaban la piña, le quitaban la cáscara, le quitaban la corona Ajá. y todo el picado era a mano. Ok. Entonces ahora imagínate todos los problemas, los riesgos de trabajo que teníamos y los problemas de muñequeo, Sí. porque picaban toneladas y toneladas y toneladas de piña. Entonces, obviamente, y creo que es algo en lo que muchas de las nuevas generaciones están cayendo en este error Ajá. de querer empezar con lo mejor. Y justo la cultura japonesa lo que te dice es empieza con lo que tienes, Claro. ¿no? Claro. O sea, Si no, nunca vas a sacar. sí, claro, no sé. Y O cualquier sea, empresa, este concepto, claro, como que es el antecedente del Minimum Viable Product, del MVP. O sea, sí. empieza con lo que tienes, güey. Y es que ahí es donde está el error, porque de repente muchos dicen, no, no se puede. No, sí se puede, porque mi familia es una historia de éxito y de trabajo de hace 50 años. Y sí se puede. Lo más difícil siempre es que alguien te abra la puerta o que alguien te estire, te dé la mano para ayudarte a llegar al otro nivel, ¿no? Pero a veces uno quiere hacer el mejor restaurante con la mejor infraestructura, pantallas y bueno, hacer un restaurante wow. Sí. Pero si al final tu comida no es buena, pues como para qué gastaste millones en abrir un restaurante en la mejor plaza de Guadalajara, ¿no? Claro, claro, claro. Por eso tan valioso es el microexperimentar, el empezar con lo que tienes y darle forma a cómo esto mínimo es correcto para después mejorarlo. Sí, mira, un ejemplo, o sea, creo que hay muchos ejemplos en México de empresas que empezamos así. Un ejemplo que tengo muy claro, es una empresa que yo admiro y que creo que es una buena empresa, es Casa Toño, por ejemplo. Sí, Casa Toño, digo, creo que todo el mundo ha probado el pozole y los flanes y sí, todo lo que venden es cañón, delicioso, cañón. La pero primera vez fue a las 7, 8 de la mañana para algunos, pero ya después regresas y dices, güey, sobrio sabe rico también. claro, sí, sí, sí. Y bueno, ya ves que es un tema familiar y está bien el lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero así, por ejemplo, empezó Casa Toño. O sea, Casa Toño no empezó siendo un restaurante. Casa Toño empezó Una cochera, ¿no? en Coacalco, si no mal recuerdo. Ajá. De tal manera que, bueno, no sé si se llama, seguro se llama Toño, pero bueno, Toño tenía su negocio en la cochera de su papá. Y Sí. empezó con un anafre y se salió de estudiar y hizo un sacrificio y lo que él tenía era un producto que era estrella, que era el pozole y luego los flanes. Y entonces no necesitó tener a un chef salido de ninguna academia, ¿no? No Ujú. necesitó tener los millones en la cuenta de banco para hacer un negocio. Básicamente lo único que tenía era ganas de hacer las cosas. Estaba dispuesto a pagar el precio y cómo se pagaba el precio, pues estaba dispuesto a trabajar mientras los demás descansaban y buscaba generar una experiencia de alimenticia en ese momento, ¿no? De tal forma que de repente, pues ya nos empezó en la cochera y se metió hasta la sala de sus papás. Sí, sí. Y así como Casa Toño, estamos nosotros, y hay miles de empresas en México que yo creo que empezamos de esa manera, y todos estos procesos de mini automatización que vas haciendo, los tienes que ir haciendo de manera gradual, ¿no? De repente uno quiere empezar un negocio y comprando refrigeradores nuevos y comprando todo nuevo. No, a ver, pues empezar por lo básico. Póntate un food truck afuera de tu casa Totalmente. y si jala y pega, Sí. ya la volaste del estadio. Y después te migras a lo mejor a un segundo food truck o a un lugar en donde ya puedas tener un estacionamiento y un poquito más grande y puedas atender más gente. Y vas migrando los negocios. El problema, creo yo, es que nos desesperamos al ver que un negocio creemos que va a ser exitoso al día uno que lo abramos. Y un negocio no va a ser exitoso a veces hasta dentro de los primeros 3 años. Entonces hay que estar dispuestos a pagar el precio, a aguantar el tiempo de los embates de subidas y bajadas Sí. y sobre todo cuando nos empieza a ir bien, y por eso reitero mi formación hacia la cultura japonesa, tener control en los gastos incluso, ¿no? Porque de repente te empieza a ir bien, pues voy a ir a comprar a Palacio lo que quieras. Y no, caemos en el error. Hay que reinvertirlo en el negocio para Para que que el mismo crezca. negocio te dé para más, Sí. Sí, ¿no? exacto. Sí, no hay que sangrar el negocio porque si no, nunca va a crecer. Totalmente. Oye, y en este proceso de crecimiento que en mi caso yo soy primera generación, güey. En un futuro probablemente tenga este tema de la empresa familiar, pero tú que pues prácticamente eres tercera generación, ¿qué ves hoy
para todos aquellos que tienen, que hay muchas empresas familiares en México, ¿cuáles son, con qué te has topado y cuáles son estas ventajas, en qué punto y pues ventajas y desventajas de una empresa familiar en este punto tan grande en el que tu papá deja una empresa con un chingo de sucursales y con un chingo de personal? Ahorita dices que son 600, ¿no? 600 trabajos. Y en ese momento, no sé, o sea, seguramente ya es una flota, es un talento humano gigante, ¿no? Sí, mira, hay ventajas y desventajas. Y obviamente cada quien te va a hablar como le va en la feria, ¿no? En mi caso y mi experiencia personal, te puedo decir que si bien la relación con mi familia es muy sólida y muy fuerte, pues también tenemos nuestros problemas como toda familia. Pero lo primero que tienes que dejar en claro es que una cosa es el negocio y otra cosa es la familia. Te podrás pelear en el negocio con tu hermana, con tu mamá, con tu papá, con tu tío, con tu primo, con quien tú quieras, Sí. pero tendrás que entender que llegando a tu casa es otra cachucha la que tienes que traer. Ok, ¿cómo estableces eso? Yo llegué a tener cuando trabajábamos, mi esposa y yo, después ella hizo un super spin-up con una empresa logística que ahorita es mi proveedora, y cada quien crece su empresa a su forma, pero teníamos una política que era cruzando la puerta de la casa no se habla de la empresa más que para felicitar. Nada más. Hoy yo recurro mucho a ella para parte del consejo consultivo y ella me recurre a mí para decisión de estrategias, pero ya cada quien tiene ya por muchos años su empresa separada. Pero ¿cómo logras eso tú con tu familia de que, güey, viven y duermen pastes quicos, güey? O sea, ¿cómo lo hacen? Pues mira, hay un antes y un después. En el antes, cuando estaba mi papá, me costó entenderlo a mí, porque estuve yo del otro lado en el hijo que quería hacer cosas y el papá no lo dejaba, ¿no? Sí, O el sí, hijo sí. que tenía ideas y el papá, aunque creía en él, le retaba a que antes de comprarle el papá o el director general la idea, se la tenía que comprar el equipo de trabajo. O sea, Claro. no porque sea el hijo, Sí. tengo derecho o tengo la posibilidad de querer hacer en el negocio lo que se me dé la gana. Entonces mi papá siempre me marcó esas reglas y había veces que me corría de juntas porque lo que decía era una tontería y yo me ofendía. Entonces llegaba a casa, jugaba FIFA o me distraía en alguna otra cosa y llegaba mi papá y me decía, ¿cómo te fue en el trabajo? Yo decía, es que ¿cómo me preguntas eso si me corriste de una junta? Ajá. Me dijo, es que sé que puedes tener al peor jefe, pero no quiero que tengas al peor papá. Y me dijo, en ese Ok. momento fue donde es un antes y un después para mí, porque en Wow. ese momento me dijo, a ver, hijo, lo que quiero que entiendas es que los problemas de la empresa son de la empresa. Los de la casa son otros. Tú aquí eres mi hijo y siempre vas a tenerme a mí para apoyarte. Pero allá eres uno más y allá tienes que hacerte valer por ti mismo. En ese momento entendí que no tenía ninguna posición privilegiada al ser un miembro de la familia Valle. Claro. ¿No? Ahora con mi familia, como no está muy involucrada mi hermana en el negocio y mi mamá, pues también he tratado de relegarla un poco, pues para que toda la responsabilidad recaiga en mí. Sí. Todos los problemas que son de la empresa los hablamos en la empresa y cuando son cosas de la empresa lo hablamos en la empresa. Y cuando son temas de familia nos vamos a desayunar, nos vamos a casa de mi hermana, de Esa mi es la mamá política. y platicamos. Correcto. Y con eso evitamos ciertos conflictos. Que a veces, y es normal en este proceso de maduración de los socios de la empresa, que entiendan los roles y funciones, ¿no? Porque de repente, pues como el negocio también es suyo y lo han vivido y lo han Sí. sufrido como Sí. yo, Sí. de repente quieren dar opiniones, lo cual se toma en cuenta, pero de repente los hacen en los momentos menos adecuados, ¿no? Y entonces empieza un descontrol. Entonces, creo que la manera de evitar problemas en los negocios familiares es, sin duda, la institucionalización de las empresas. Claro, que esté determinado dónde sí, dónde no, en qué momentos y hasta dónde, ¿no? Correcto. Genial. Y ahora platícanos, Shel, aparte de esto que nos dices, tenemos una meta de 170, ¿cuántas sucursales? Para el 170 para el 2023. 170 para el 2023. ¿Cómo se va a lograr eso? ¿Para dónde más va Pastes Quicos? Pues mira, como te decía al inicio, estoy cambiándole el mindset a la gente de que somos una empresa de alimentos, ¿no? Eso es un reto muy grande porque culturalmente yo le tengo que decir a todo mi equipo de trabajo lo que quiero lograr. Claro. Y Es que eso, toda la comunicación tiene que estar alineada, eso es un pedo, ¿no? O sea, sí, y obviamente empieza el radiopasillo, ¿no? Y oye, que vamos a abrir 150 y 160 y vamos a crecer en Monterrey y vamos a crecer en Guadalajara.
este año estoy haciendo cosas diferentes y voy a hacer un comunicado con todo mi equipo de trabajo para informarles cómo nos fue este año, para informarles los planes que se vienen, para también motivarlos y que sepan que su trabajo es valioso y que el día a día de lo que se han estado esforzando vale la pena. Entonces, le voy a informar todo eso a mi equipo de trabajo para motivarlos y decirles, señores, llegamos a este punto, pero la punta del iceberg no es esta, es la que sigue. Y llegando allá, seguro vamos a encontrarnos otra. Y obviamente eso es lo que yo quiero que mi equipo de trabajo vea, que no es que seamos una empresa que es ambiciosa, sino más bien somos una empresa que nos gustan los retos. Okay. Y somos una empresa que nos gusta o que estamos dispuestos a pagar el precio porque mi papá siempre tenía una frase y me decía, mira hijo, la diferencia de que a nosotros nos vaya bien versus a la demás gente es, primero, que somos bien administrados. Segundo, que estamos dispuestos a pagar el precio porque ahorita son tiempos de sembrar. Después vendrán tiempos de cosechar. Y entonces esa filosofía de administración financiera que me dejó mi papá, hoy de cada peso que se mete al negocio, 80 centavos se reinvierten en el mismo. Claro. Y, oye, y en este espectro de las sucursales actuales, ¿el menú es igual en todas las sucursales? Sí, y es un error. Okay. Porque obviamente si llego a Jalisco, pues no voy a llegar con un paste que es típico en, no sé, en Cancún, ¿no? Por ejemplo. Claro. Entonces, si quiero llegar a Jalisco, pues tengo que llegar con productos típicos. Va a ser difícil hacer un paste ahogado. No creo hacerlo, la verdad. Pero bueno, algún sabor... sería justo la pregunta que te iba a hacer, ¿cuál sería ese paste exótico que no sabemos si vaya a existir? Pero bueno, todavía no sabemos... si el paste ahogado tenga éxito o no, porque todavía no existe. Puede existir y ver. Y podemos probar, ¿no? Y obviamente es el mercado, ¿no? Qué mejor lugar para comer tortas o, bueno, pastes ahogados que Jalisco. Y sí, mira, finalmente creo que es un error que en todos los lugares a los que vayamos lleguemos con el mismo menú. ¿Por qué? Porque era lo más fácil para nosotros. Hoy tenemos que hacer estudios de mercado previo que nos digan qué es lo que la gente demanda en cada tipo de región. Bien. Y sobre eso tropicalizar o regionalizar algunos de productos nuevos. Bien. Y los productos estrella que tenemos en las otras regiones, también ponerlos en los lugares. Qué importante. Tienes un negocio que hoy en día tiene muchas sucursales y no por eso hay que entender que en donde se abra se va a consumir eso. Es súper, súper importante eso, ¿no? Entonces, haces un estudio de mercado para determinar qué se va a vender y cuáles son los rellenos que más se van a pedir, ¿no? Sí, claro, porque antes los estudios de mercado se limitaban a si le gustaba la mesa de dirección general, sale. Claro. Pero hoy no, hoy los estudios no se limitan a eso. Hacemos estudios a profundidad, tanto cualitativos como cuantitativos. Y, por ejemplo, de los pastes más raros que nos han pedido, ¿cuál es? Por ejemplo, hay uno de mac and cheese. De mac and cheese. O sea, macarrones con queso. Ok. Y finalmente, es algo que creo que nunca se me hubiera ocurrido. Sin embargo, tomamos en cuenta todas las opiniones de nuestros invitados o clientes. Ajá. Y hoy estamos desarrollando un paste de macarrones con queso, que no sé qué tan bueno sepa. Okay. Pero algún genio tuvo la idea. Pero el test va a estar ahí, la prueba va a estar ahí. El microexperimento existe, que es lo importante. Sí, correcto. Bien. Oye, Shel, pues muchísimas gracias por venir. Por favor, compártenos tus redes, dónde podemos ver más información de Pastes Quicos. Si hay algún interesado, ¿dónde puede contactar para alguna sucursal, alguna franquicia? Pues mira, la página oficial de Pastes Quicos es www.pastesquicos.com. Las redes sociales en Facebook son Pastes Quicos Oficial y en Instagram están como pastes-quicos. Ahí están los links, los vínculos y todo para que puedan mandar solicitudes de franquicia o para cualquier pregunta, invitación a otro podcast, lo que quieran. Con mucho gusto siempre de compartir la poca experiencia que puedo tener con la audiencia. No, hombre, pues no creo que sea poca experiencia. Te agradezco mucho por venir, Shel. Qué bueno que se dio este podcast hoy. Muchas gracias de nuevo. Y por favor, síganos para el siguiente episodio. Gracias por estar con nosotros en Dirección Correcta. Este fue tu podcast, Dirección Correcta, donde buscamos convertirte en el mejor director consciente. Yo soy Tavo Rubalcaba y te espero en el siguiente aprendizaje.